El Bhagavad Gita es el libro que más me iluminó en toda mi vida. Esta reflexión no es mía, sino del gran poeta alemán Goethe, Johann Wolfgang Goethe. Estoy haciendo una serie de vídeos, analizando cómo este maravilloso libro del hinduismo, que es el Bhagavad Gita, que ya he traducido dos versiones, una es esta, la versión de Gandhi, ha influido en la humanidad y en particular en Occidente. Occidente ha influido en grandes físicos como Einstein o Schrödinger, o filósofos como Schopenhauer, o grandes poetas como Goethe. Goethe era protestante luterano. Y bueno, realmente era un admirador de los principios del Bhagavad Gita. Y yo he hecho un resumen de este vídeo. Si vais a mi web encontraréis más información sobre el caso de Goethe y el Bhagavad Gita. Pero básicamente, si leemos que Goethe, sobre todo el Fausto y el Gita, podemos encontrar algunos paralelismos. Por ejemplo, uno es la acción desapegada, el Karma Yoga. Goethe dice, el hombre se conoce a sí mismo en la acción, no en la reflexión. Y en el Gita, en el capítulo segundo, Krishna nos explica uno de los grandes mantras. Dice, oh Arjuna, no cedas ante la incompetencia, no te beneficia, abandona esta miserable debilidad de tu corazón, levántate y lucha. Precisamente el levántate, despiértate y no te detengas hasta alcanzar la meta era una de las frases más utilizadas por Swami Vivekananda. La acción desinteresada, el Karma Yoga, que la encontramos definida en el Gita, es similar a su ética del esfuerzo y la realización activa sin apego excesivo al resultado, ya que Goethe defendía la vida activa y orientada al desarrollo interior, en alemán el Bildung. Y Goethe decía, pensar es fácil, actuar es difícil, actuar según se piensa es lo más difícil del mundo. Fausto, especialmente en el acto quinto, busca una acción final desinteresada, buscando el bien mayor, el bien superior, y no por una ganancia personal. Fausto encarna el impulso humano insaciable hacia el conocimiento, el poder, la experiencia y la creación. Y hay un verso precioso del Gita que está en el capítulo tercero sobre el Karma Yoga que dice, así como el ignorante trabaja apegado a la acción, así el sabio debe actuar sin apego, deseando el bienestar del mundo. Y en el Fausto leemos, quien siempre se esfuerza puede ser redimido. Goethe, al igual que el Gita, valora el esfuerzo continuo más que el resultado perfecto. El ser humano se realiza en el proceso de aspirar y actuar, no en la quietud, en sánscrito el sanyasa, en la no acción. Arjuna no puede huir de la batalla ya que debe cumplir con su deber personal, su swadharma de guerrero, mientras que Fausto rechaza la quietud burguesa. Y en el capítulo segundo leemos eh, cuando Krishna le dice, además, considerando tu propio deber material como guerrero, no debes vacilar, porque no hay nada mejor para un guerrero que luchar para defender el Dharma. De alguna manera, ambos textos, el Fausto y el Gita, están explorando la tensión entre el deseo individual, el impulso, y ese deber universal, ese Dharma. Goethe veía en Krishna un gurú, un sabio que guía a Arjuna, al héroe, al gran arquero, en crisis, similar a como Mefistófeles y otros guían a Fausto. Fausto expresa así su desesperación tras haber dominado todas las ciencias. Dice Fausto, he estudiado filosofía, derecho y medicina, y por desgracia también teología, con ardiente afán, y aquí estoy, pobre necio, tan sabio como antes. Y esto es importante, recordar que en el Vedanta y en los Upanishads se habla de dos conocimientos, el superior, del conocimiento del alma de Dios, y el conocimiento mundano, el conocimiento finito, y es el vidya y la paravilla. Eh, y es a este conocimiento al que se refería Fausto. Es decir, Fausto no sufre por ignorancia en el sentido de avidya del Gita, sino por la esterilidad existencial del conocimiento en su sentido vital. Todo eso que estudiamos, ingeniería informática, inteligencia artificial, todo lo que queráis, sirve para mejorar nuestra posición en el trabajo y muchas cosas más, pero no es autoconocimiento. Y en el Gita Arjuna colapsa ante la acción que debe realizar. Acordaros el famoso verso que dice, al ver a estos parientes míos aquí reunidos, ansiosos por iniciar la batalla, mis miembros desfallecen, mi boca se reseca, mi cuerpo se estremece
y mi cabello se eriza. Todos pasamos por alguna situación o varias a lo largo de nuestra vida. Y Arjuna solo superará su depresión cuando Krishna le transmitirá durante 18 noches, en 18 capítulos, el más secreto de los secretos. Como por ejemplo, cuando le dice, sé firme en el yoga, abandonando el apego ante el éxito y el fracaso. Esta ecuanimidad mental se llama yoga. Fausto contempla incluso el suicidio como vía de escape, pero lo rechaza. No elige la negación del mundo, como Schopenhauer, sino la inmersión radical en la experiencia. Y Fausto decía, y así me lanzo al torbellino del tiempo, al rodar de los acontecimientos. En el Gita, recordar que Arjuna incluso se plantea la rendición cuando dice, no deseo ni la victoria, ni el reino, ni los placeres. ¿De qué nos sirven estos reinos, su disfrute, o incluso la vida misma? Pero Krishna le explica que no debe dejar de actuar. Y le explica uno de los grandes mantras del Gita, solamente tienes derecho a realizar tus deberes prescritos, pero no a sus frutos. No dejes que el fruto de la acción sea tu motivo, ni te apegues a la inacción. Otra de las similitudes que podemos encontrar entre Goethe y el Gita es la búsqueda de la armonía entre el ser humano y Dios. Goethe nació en un entorno luterano y recibió una educación cristiana. Sin embargo, con el tiempo se fue alejando de la doctrina, los dogmas y las iglesias institucionales, a las que consideraba limitantes para el pensamiento libre. Y exactamente lo mismo que afirmaba Swami Vivekananda, Sri Ramakrishna o el Vedanta. Fijaros que es importantísimo. Grandes hombres creyentes que siguen un camino espiritual, como en este caso el protestantismo luterano dentro del cristianismo, descubren que los dogmas, las iglesias, las instituciones, todas esas exclusividades les limitan y apuestan por una espiritualidad no basada exclusivamente en la religión, tal como la entendemos de iglesias y dogmas. Y eso precisamente es lo que nos enseña el Vedanta. Pero Goethe no creía en una revelación sobrenatural ni en milagros, sino en un orden racional y vivo del universo. El pensamiento del gran y mi gran admirado Baruch Spinoza fue clave para Goethe, al igual que lo sería siglos más tarde para Einstein. Y Spinoza veía a Dios en la naturaleza viva. Y os recuerdo esa similitud entre Spinoza, que decía, Dios es un ser absolutamente infinito, una substancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Y recordar la máxima de Adi Shankara, que decía, solo Brahman es real, todo lo demás es ilusorio. De Spinoza adoptó una visión panteísta, según la cual Dios y la naturaleza no están separados. Es muy similar al Tattva, hacia el tú eres eso, del Advaita Vedanta, o a los postulados de Adi Shankara. Y hay un verso del Gita perfecto que lo podemos encontrar en el capítulo 13, el yoga del campo, del conocer del campo. Es un capítulo desconocido, yo creo, o no muy conocido, en el que si queréis explorar la vía del Jnana Yoga, del conocimiento, es un capítulo indispensable. Y hay un verso precioso, 31, que dice, cuando el yogi ve que la diversa variedad de seres vivos, es decir, ese conjunto de nombres y formas, está contenida en el uno, perdón, y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Brahman. Y os quería compartir una reflexión de Sri Ramakrishna que nos ayudará a entender un poquito. Y decía, los jnani yogis, quienes se adhieren a la filosofía no dualista del Vedanta, dicen que los actos de creación, preservación y destrucción del universo mismo y todos los seres vivientes son manifestaciones de Shakti, el divino poder. Si razonáis así os daréis cuenta de que todo esto es tan ilusorio como un sueño. Solo Brahman es la realidad y todo lo demás es irreal. Aún esta misma Shakti es insubstancial como un sueño. Y en el Bhagavad Gita, en el capítulo 7, nos presenta al Señor, a Dios, como el fundamento de todo lo existente, muy cercano a la visión de Goethe de la naturaleza como manifestación de Dios. Y hay un verso clave que a mí me encanta, en el que Krishna dice, no hay nada superior a mí, todo pende de mí, como gemas ensartadas en un hilo. Y luego en toda la parte bhakti vamos a encontrar versos preciosos, por ejemplo, cuando Krishna dice, en el agua yo soy el sabor, en el sol y la luna yo soy la luz, etc. Goethe exploró en su Fausto y en su visión panteísta, naturista, una unidad cósmica, una unidad universal. Goethe rechazaba las dicotomías rígidas entre cuerpo y alma,
razón y la naturaleza. El Gita tiene una visión igualmente integradora y holística del ser humano. En el West-Östlicher Divan, inspirado en Oriente, Goethe busca una síntesis entre Oriente y Occidente. El Gita, con su visión de Dios en todo, tiene muchísimas similitudes con poemas como Égire o los dedicados a la unidad divina de la naturaleza. Goethe escribió: Dios está tanto en Oriente como Occidente, un concepto muy similar al todo es uno de la Advaita Vedanta. Goethe fue uno de los primeros grandes intelectuales europeos en reconocer la trascendencia del Bhagavad Gita, contribuyendo a su prestigio como obra maestra de la sabiduría humana, más allá de fronteras culturales o religiosas. Su admiración ayudó a abrir las puertas de la filosofía hindú al pensamiento occidental del siglo XIX. Muchísimas gracias, soy Pedro Noreil, he traducido 2 versiones del Gita. Si os ha gustado este vídeo, es compartirlo, comentarlo o darle un like. Muchísimas gracias, namaste.